¿Qué tal? Un saludo, muy buenos días Querétaro, buenos días amigas y amigos de Magazine TV. Bienvenidos una vez más a Magazine Directo, hoy lunes 27 de octubre del 2025, son las 8 en punto de la mañana. Arrancamos una semana más, la última semana del 10º mes de este año 2025. El sábado ya estaremos en un nuevo mes. Que tengan un bonito día, una excelente jornada, una extraordinaria semana. Estamos transmitiendo en vivo desde la calle del Cañaveral número 39, Colonia El Carrizal, en el centro histórico de nuestra preciosa ciudad de Santiago de Querétaro. Yo soy Ramón Esteves y te invito a que me acompañes el día de hoy en Magazine Directo porque tenemos muchas noticias para empezar esta semana, noticias del sábado, del domingo y también muy importantes del viernes que estaremos comentando el día de hoy en Magazine Directo. Recuerda que todas las noticias que aquí te presentamos las puedes consultar al momento en la página web www.magazinedequerétaro.com. Ahí está toda la información al momento, local, nacional, internacional, delitos y accidentes y también los deportes los puedes consultar ahí. Si quieres participar en el programa, el WhatsApp en el estudio es 442-365-2289. A ese número estamos conectados contigo. También te invito a que nos sigas en todas las redes sociales como Magazine TV. El día de hoy, muchas noticias para arrancar esta semana. En lo local, el gobernador Mauricio Curi González destacó los resultados de la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana, que coloca a Querétaro en una gran posición. Además, sigue el diálogo entre artesanos y autoridades municipales para prohibir el ambulantaje en el centro histórico. También investigan a una gasolinera en Juriquilla por vender combustible adulterado, lo cual dañó automóviles de clientes, de consumidores. Además, en el Congreso, una iniciativa morenista para hacer permanentes las jornadas de detección oportuna de cáncer de mama. En las noticias nacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum también anunció el nuevo modelo de atención universal del cáncer de mama, que se estará aplicando en México. Tenemos los detalles. Durante el fin de semana, el ambiente en el Gran Premio de México se vio empañado por enfrentamientos entre aficionados. Se armó la campal entre borrachos en el Gran Premio de México. En el panorama internacional, el Papa León XIV se solidarizó con las familias mexicanas afectadas por las recientes lluvias. También Donald Trump anunció el fin de las negociaciones comerciales con Canadá tras un anuncio televisivo que criticó los aranceles impuestos a ese país, a Canadá, lo que complica de alguna manera el tratado comercial de Norteamérica, el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, porque ahora Donald Trump ya se enojó con su vecino del norte, con Canadá. El día de hoy tenemos dos entrevistas muy interesantes, entrevistas telefónicas. Primero vamos a conversar con el diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Hospital, sobre la iniciativa Ley Jesse y Joy, que presentamos la semana pasada aquí en Magazine Directo, que busca reconocer a las mascotas como seres sintientes en el Código Civil de Querétaro y en consecuencia proteger a las mascotas, a los animales domésticos en caso de divorcio o separación entre las parejas que son dueñas de estos animales.
También hablaremos con el diputado local de Morena, Arturo Maximiliano García, ahora primer secretario de la nueva mesa directiva del Congreso del Estado. Vamos a hablar sobre los retos y las prioridades en esta nueva etapa legislativa. Todo esto y mucho más en Magazine Directo, donde el legado de la información continúa. Acompañado de su familia, el presidente municipal, el alcalde de la capital, Felifer Macías, inauguró el tercer Congreso Municipal de las Familias. Felifer Macías inauguró este congreso, Familias con Rumbo, en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, donde destacó que este núcleo, la familia, representa un compromiso con el presente y futuro de nuestra sociedad, ya que es el centro y el motor de transformación y de crecimiento. Durante este evento, en compañía de su madre y presidenta del patronato del sistema DIF municipal, Adriana Olvera de Macías, su padre, Felipe Fernando Macías Fernández, su abuelo, Alfonso Olvera Morales, y sus hermanos, Emanuel y Ángela, Felifer Macías señaló que si hoy Querétaro es una de las ciudades y uno de los estados donde mejor se puede vivir, es gracias a la fortaleza de sus familias, donde una madre, un padre, una abuela o un abuelo inculcan valores, inculcan principios, respeto hacia los demás. El tercer Congreso Municipal de las Familias, que organiza el Instituto Municipal de la Familia de la Secretaría de Desarrollo Social, es un espacio de encuentro, reflexión y formación que promueve vínculos sólidos, el diálogo y la construcción de un proyecto de vida familiar trascendente. El objetivo de este encuentro es fomentar el proyecto de vida familiar como guía para formar personas y comunidades con propósito, fortalecer la comunicación entre sus integrantes y brindar herramientas para que cada familia construya su identidad, establezca metas comunes y comparta experiencias que fortalezcan sus vínculos afectivos. Escuchemos las palabras del alcalde de la capital. Esa es la única clave para que tengamos el Querétaro que hoy tenemos y que lo sigamos cuidando. Lo que no se germine, lo que no se siembre dentro del núcleo familiar, en sus salas, en sus cocinas, en las pláticas de lo que no se siembre ahí, no se puede sembrar en ningún lado, ¿eh? Ahora vámonos al municipio de Corregidora, porque ahí el alcalde Chepe Guerrero supervisó la construcción de la red de alcantarillado pluvial en la colonia Vistahermosa. Ahí estuvo Josué Guerrero Trápala supervisando la construcción de esta red pluvial, de este alcantarillado en la colonia Vistahermosa, el cual beneficia a 2,600 habitantes gracias a una inversión cercana a 8.5 millones de pesos, sumando alrededor de 17 millones de pesos de inversión en obra pública en esta zona durante la actual administración municipal. Chepe Guerrero reiteró su apoyo para continuar con las obras que dignifiquen las colonias de la demarcación, así como en la regularización de los predios, con la finalidad de brindar certeza patrimonial a las familias de Corregidora. La titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Corregidora, Viridiana Nava, detalló que la obra está contemplada para finalizar en el mes de diciembre, la cual incluye la construcción de la protección de red pluvial con concreto, pozos profundos y rejillas de captación pluvial. Escuchemos lo que dijo el presidente municipal de Corregidora. Vine el año pasado a entregarles una obra ya, gracias a Dios que hemos hecho muchas obras en el municipio, pero en lo que va de mi gobierno van como 17 millones que le hemos invertido acá. Y le voy a seguir, todavía me queda un ratito. Y es una muy buena noticia lo de la regularización. Si le avanzamos ahí, le podemos seguir avanzando de obra a la colonia. 27 de octubre. Hoy es 27 de octubre, día de.
El día de hoy se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, proclamado por la UNESCO en 2005 para reconocer el valor histórico, cultural y educativo de las películas, grabaciones sonoras, programas de radio y televisión y todo material que resguarde la memoria colectiva de la humanidad. El patrimonio audiovisual es testimonio de nuestra historia reciente. Documenta guerras, revoluciones, tradiciones y expresiones artísticas. Sin embargo, gran parte de estos materiales se encuentra en riesgo de pérdida por el deterioro físico, la obsolescencia tecnológica o la falta de conservación en archivos especializados. En México, la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de la Radio y el Archivo General de la Nación realizan esfuerzos para digitalizar y preservar materiales únicos. Este día invita a valorar la memoria sonora y visual que nos define como sociedad, a protegerla para las futuras generaciones. Vamos con el pronóstico del clima de la zona metropolitana del estado de Querétaro para el día de hoy y un poquito lo que se prevé para esta semana. Se fueron las lluvias y viene el frío. Vamos con el pronóstico para la capital, para el municipio de Querétaro del día de hoy. La temperatura máxima 29, la mínima 10, 0% probabilidad de lluvia ya toda la semana. Continuamos con el municipio de El Marqués. La máxima 27, la mínima 8. Vámonos ahora con Corregidora. Para hoy, 29 y 9. Terminamos con el municipio de Huimilpan. Temperatura máxima 25, la mínima 8 grados centígrados. Cuídese del frío, sobre todo en la mañana y en la noche. Abríguese bien, ya lleve siempre un suéter, una sudadera, porque con el frío llegan las enfermedades respiratorias. Coma bien, tome mucha agua y protéjase del frío, cúbrase la boca. Vamos ahora con el avance de la información en voz de Regina Margut. Son las 8:13. Excelente inicio de semana. Para este lunes 27 de octubre, esta es parte de la información más importante que tenemos para ti aquí en Magazine Directo. Continúa diálogo con artesanos y oportunidades para evitar el ambulantaje. Buscan prevenir accidentes fatales por exceso de velocidad. Estiman hoteleros cierre con ocupación del 60%. Restaurarán un arco del acueducto de Querétaro tras daño por un rayo, así lo dijo Pío X Salgado. Investigan a gasolinera de Pemex en Juriquilla por presunta venta de combustible adulterado. Continúa con nosotros y mantente bien informado aquí en Magazine Directo. Estas noticias y muchas más las estaremos abordando a detalle más adelante cuando pasemos con la información de Querétaro. Ahora es momento de conocer lo que se publica en la prensa nacional y también local. Como siempre, agradecer a la pista que nos proporciona las primeras planas. Vamos con las de México. Comenzamos con el periódico Reforma, Corazón de México. Este es el detalle para empezar esta semana. Encienden Sinaloa, 41 muertos en 6 días. Reportan que ganan terreno los Mayitos. Detona violencia, captura de El Morral, jefe operativo de los Chapitos. Con al menos 41 muertos en los últimos 6 días, Sinaloa registra una de las rachas más violentas del año, desatada tras la muerte de Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, El Morral, jefe operativo de la facción de los Chapitos, así como la detención de 6 de sus operadores más cercanos. Entre los detenidos están
José Manuel Álvarez García, Mono Canelo, y Juan Carlos Dorantes Mesa Chango, ambos reconocidos por autoridades por sus antecedentes criminales. Más noticias en el Reforma. Construyen metro de Monterrey en el drenaje pluvial. La línea 4 del metro se construyó invadiendo el drenaje pluvial de la ciudad y, según especialistas, la obstrucción ya provocó inundaciones atípicas en importantes vialidades en Monterrey. Continuamos con la portada de El Universal, el gran diario de México. Notarías de Adán y Amigos, vía para negocios jugosos. Dieron fe a 10 compañías que obtuvieron contratos en Dos Bocas, la edificación de oficinas y ductos, renta de maquinaria a Pemex y venta de equipo médico al IMSS Bienestar. 5 notarías de Tabasco encabezadas por Adán Augusto López Hernández y 4 de sus cercanos, Ramón Oropesa Lutzow, Jaime Humberto Lastra Bastar, Gonzalo Ollosa Zapata y Manuel Alejandro Cachón Silván, dieron fe de compras de terrenos, inmuebles y acciones. En otras compañías certificaron cambios de acciones y apoderados legales de al menos 10 compañías que lograron contratos por 11,000 millones de pesos con el gobierno federal y de Tabasco. Esas las noticias, las portadas nacionales más importantes. Ahora vamos con las primeras planas de Querétaro. Comenzamos con el diario de Querétaro. Estas son las noticias más importantes de nuestro estado para empezar esta semana. En el Marqués, Bimbo creará 400 empleos. El municipio de El Marqués es el único de Querétaro incluido en el plan de inversión de la empresa, que pasará de 2 a 5 líneas de producción para 2027. Rodrigo Monsalvo Castelán se reunió con Eder Manuel López Arellano, director de Asuntos Corporativos de la empresa, para dar seguimiento al plan del crecimiento de Bimbo en el municipio de El Marqués. Adiós a la luna de octubre. Cientos de queretanos visitaron el último día de la instalación del artista británico Luc Jerram, que estuvo desde el 1 de octubre en Plaza Fundadores, la Alameda Hidalgo y Santa Rosa Jáuregui, para disfrutar los lados de la luna. Esta controversial obra artística que generó mucha polémica en redes sociales. Continuamos con la portada del Noticias. La verdad cada mañana. El 27 lo gana PAN. Morena. Reconoce Luisa María Alcalde la ventaja panista en Querétaro. La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, reconoció que de las 17 gubernaturas que se someterán a la renovación en el 2027, Querétaro no sería una de las que ganarían. Con esto proyectan una ventaja del Partido Acción Nacional aún en territorio queretano. Noticias del municipio de Querétaro. Atiende Capital más de 56,000 metros cuadrados de bacheo. En lo que vale de la administración del alcalde Felifer Macías, se han atendido 56,881 metros cuadrados de vialidades mediante trabajos de bacheo y mantenimiento en las 7 delegaciones de la ciudad. Vámonos a una pausa. Después de la pausa regresamos con toda la información nacional, internacional y el reporte de los delitos y los accidentes con Waldo Maya. Antigua estación del ferrocarril mexicano, un viaje a la modernidad del país.
Hacia la segunda mitad del siglo XIX, México atravesaba un panorama desolador, marcado por las secuelas de las guerras internas y el efímero imperio de Maximiliano de Habsburgo. Con la restauración de la República bajo el liderazgo de Benito Juárez, se retomaron proyectos fundamentales para el desarrollo nacional, entre ellos la expansión del ferrocarril. En ese contexto, Puebla se consolidó como una de las ciudades más relevantes del país, impulsada por el auge de la industria textil y la llegada del nuevo medio de transporte que revolucionaría el comercio. El 16 de septiembre de 1869, bajo una intensa lluvia que no disuadió a la multitud congregada, el presidente Juárez arribó a la estación del ferrocarril mexicano para inaugurar el ramal Apizaco-Puebla, conectando dos de las ciudades más influyentes de la época. Ubicada entonces fuera del perímetro urbano, esta primera estación marcó el inicio de la modernidad en la ciudad de Puebla. A su alrededor surgió un barrio ferroviario que albergó a trabajadores de distintas especialidades, maquinistas, conductores, peones de vía, entre otros. La estación prestó servicio de pasajeros y carga hasta 1947. A partir de 1960 operó únicamente para mercancías, y en 1974 cerró sus puertas definitivamente, quedando en el abandono. En 1977, el Instituto Nacional de Antropología e Historia la declaró monumento histórico, iniciando su proceso de rescate para convertirla en un espacio cultural. Finalmente, el 5 de mayo de 1988 abrió sus puertas como Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, con la misión de conservar y difundir el patrimonio ferroviario del país. Actualmente, resguarda más de 30,000 bienes muebles históricos, más de 2,000 objetos y un valioso acervo documental. A 156 años de su inauguración, la antigua estación del ferrocarril mexicano, hoy museo, es la más antigua que se conserva en pie en el país. Su historia es testimonio de cómo el ferrocarril transformó a Puebla y contribuyó al desarrollo de México. Gobierno de México. En la línea de la vida te escuchamos. ¿Quieres dejar o reducir el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas? ¿Necesitas apoyo psicológico en crisis emocionales? Llama a la línea de la vida. ¿Necesitas información sobre salud mental? ¿Padeces de ansiedad o depresión? Llama a la línea de la vida 800-911-2000. Hemos atendido a más de 1 millón de personas. Estamos para ayudarte. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. Continuamos en Magazine Directo con la información más relevante de este lunes 27 de octubre del 2025. Es momento de pasar con las noticias que impactan a nuestro país. La presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el nuevo modelo de atención universal del cáncer de mama en México. El gobierno implementará este nuevo modelo, el cual permitirá a las mujeres recibir tratamiento sin importar si cuentan o no con la derechohabiencia. El proyecto contempla promoción, campañas educativas hacia la población, prevención de factores de riesgo, detección oportuna con campañas intensas para favorecer la autoexploración mamaria, diagnósticos, toma de biopsia e interpretación de los resultados, así como de tratamientos si se llega a detectar cáncer de mama. También cirugías, quimioterapias y radioterapias. Escuchemos el mensaje de la presidenta publicado en sus redes sociales. El 19 de octubre es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. El mes de octubre se utiliza en general en muchos países del mundo y también en México para informar sobre cómo prevenir y cómo tener una atención temprana en caso de tener un padecimiento como este. Hoy en México muere una mujer cada hora por cáncer de mama que pudiera haberse evitado por la atención temprana. Entonces es muy importante que en México tengamos un sistema de atención temprana y que las mujeres sepamos cómo debemos autoexplorarnos y a dónde acudir cada 2 años por lo menos para poder hacer una mastografía.
Entonces nos pusimos a trabajar sobre lo que es el modelo de atención universal de cáncer de mama. ¿Qué significa? Número 1, vamos a comprar 1,000 mastógrafos más en el país. Eso entre el 2026 y el 2027. Ahora, ¿quién los va a interpretar? Bueno, va a haber 20 centros en distintos lugares del país a donde le van a llegar las imágenes para poder interpretar estas mastografías y que pueda llegar la información muy rápida a la mujer en caso de tener algún riesgo. Vamos a poner un centro de atención oncológica para las mujeres en cada entidad de la República. Ahí no solamente se va a poder hacer la biopsia y se puede analizar, sino que también ahí puede atenderse de manera temprana para poder evitar llegar a un resultado fatal. El primero lo vamos a inaugurar en la Ciudad de México este diciembre en lo que era anteriormente el Hospital de la Pastora y va a ser el primer centro de atención oncológica para la mujer. Este es un proyecto de 2 años que va a costar 8,000 millones de pesos. Es un antes y un después en la atención del cáncer de mama. Y eso es el sistema universal de salud pública que estamos construyendo en México. Cambiemos de tema por lo que se vivió el fin de semana en la capital del país, en el evento de motor más importante en México que se celebró durante este fin de semana, el Gran Premio de la Fórmula 1 en nuestro país. Ahí salió a relucir lo más mágico de nuestro México, entre puñetazos, patadas y música folclórica, entre borrachos, como podemos verlo en las imágenes, se armó la batalla campal. Una vez más, el ambiente en el Autódromo Hermanos Rodríguez se vio empañado por el enfrentamiento entre seguidores de la Fórmula 1. En este video que circula en todas las redes sociales, se observan peleas a nivel de pista entre aficionados que obviamente están alcoholizados, están enfiestados. En las imágenes se puede ver un hombre en evidente estado de ebriedad que le arroja cerveza a un aficionado también en estado de ebriedad, que reacciona rápidamente y responde con un golpe, derribando con facilidad a su agresor. La escena se vuelve más caótica cuando los acompañantes intentan separar a los peleadores y otros aparecen en escena lanzando patadas. También por ahí se pelearon un par de mujeres. Pero la mejor parte del video es el baile al ritmo de sa 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 del compañero que, en vez de agüitarse por la pelea, vive con todo este gran ambiente en la Fórmula 1, en el Gran Premio de México. Escuchemos el video íntegro de esta pelea. No lo tenemos. Bueno, vamos a ver otra vez el video que ocurrió el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de la Fórmula 1. Esto en el Gran Premio de nuestro país. Las imágenes pues pueden ser graciosas, pero realmente son vergonzosas porque ponen a México en el panorama de la Fórmula 1 como uno de los países más desordenados, más agresivos también, más violentos, aunque puede causar algunas risas, pues seguramente a los organizadores de este importante evento poca gracia les produce que esto ocurra en su fiesta, en su evento que organizan en el Gran Premio de México. Poco se habla de quién ganó la carrera, se habla más de las peleas que ahí ocurrieron en el Gran Premio de México en la Fórmula 1. Ahora vamos con las noticias que impactan al mundo entero. El Papa León XIV se mostró empático y solidario con las familias mexicanas que desafortunadamente han pasado malos momentos por las intensas lluvias que se registraron en este mes en la República Mexicana. El Papa se solidarizó con la población afectada tras las intensas lluvias de hace unos días en 5 estados de la República Mexicana que dejaron al menos 80 muertos.
El Papa, en un mensaje, pues se mostró cariñoso con los mexicanos, diciendo que está cerca con afecto de las poblaciones del este de México afectadas en los últimos días por las inundaciones. Señaló el jefe de la Iglesia Católica: rezo por las familias y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad y encomiendo al Señor por intercesión de la Virgen Santa las almas de los difuntos. Escribió en este mensaje en su cuenta de X el Papa León XIV, quien expresó su cercanía a las familias afectadas, las familias mexicanas afectadas por las lluvias y las inundaciones, las comunidades que a día de hoy permanecen incomunicadas. Ahora vamos con noticias de Estados Unidos, noticias de Canadá, noticias que afectan directamente a México, y es que Donald Trump ya se enojó con su vecino, con Canadá, por un video que se publicó en sus televisoras. Veamos el video, el anuncio que molestó a Donald Trump, en el cual Canadá critica los aranceles que se le han impuesto por parte de Estados Unidos. When someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. But over the long run, such trade barriers hurt every American worker and consumer. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. Throughout the world, there's a growing realization that the way to prosperity for all nations is rejecting protectionist legislation and promoting fair and free competition. America's jobs and growth are at stake. El anuncio fue patrocinado por el gobierno de la provincia de Ontario y cita al expresidente Ronald Reagan, un emblema del movimiento conservador estadounidense, diciendo que los aranceles perjudican a todos los estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un gravamen del 35% a muchas de las importaciones canadienses, así como aranceles individuales dirigidos a industrias particulares como la fabricación de automóviles y acero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin inmediato de todas las negociaciones comerciales con Canadá por un anuncio transmitido por ese anuncio que vimos de televisión que critica los aranceles que se le han impuesto por parte de Estados Unidos. En ese sentido, el Tratado Comercial de Norteamérica, el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá podría haberse comprometido por esta disputa, por esta tensión que ahora tiene Estados Unidos con Canadá. Ya tenemos conexión con Waldo Maya, es momento de pasar con los delitos y los accidentes que han ocurrido en el estado de Querétaro durante el fin de semana. Excelente lunes, excelente inicio de semana. Waldo Maya, te saludo con mucho gusto. Ramón Esteves en el estudio de Magazine TV. Buenos días, Waldo. Tenemos un problema en la conexión con Waldo Maya que estaremos... Buen día, Waldo. Estaremos solucionando ese problema en la conexión telefónica con Waldo Maya en un momento y pasaremos a hablar de la información policíaca que ha ocurrido en el estado de Querétaro durante este fin de semana. La explosión de una pipa en Saldarriaga, también una persona asesinada a balazos en Las Margaritas y una mujer que murió atropellada en el Marqués, en una carretera en el Marqués.
En un momento nos estamos conectando con Waldo Maya para hablar de estas noticias muy importantes y también de cualquier asunto que haya surgido en este momento, en la mañana de este lunes 27 de octubre. De eso estaremos hablando con Waldo Maya. En un momento más estaremos hablando con Waldo Maya sobre esta información. Te invito a que nos sigas en todas las redes sociales de Magazine TV, en Facebook, en X, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en Spotify. Si quieres consultar estas noticias al momento, lo puedes hacer en nuestra página web www.magazinedequerétaro.com. Y si quieres participar en el programa, lo puedes hacer al WhatsApp en el estudio 442-365-2289. Vámonos a una pausa y regresamos con Waldo Maya. En el barrio de Xonaca, en Puebla, 2 niños de piedra se acompañan eternamente en una fuente de Talavera. Ella lleva trenzas, un vestido colorido, un libro bajo el brazo y se aferra a él, quien viste un overol azul y una camisa verde. Ambos existieron. Eran hijos de un caballerango al servicio del general Maximino Ávila Camacho, gobernador de Puebla durante la primera mitad del siglo XX. Una mañana, mientras se dirigían a la escuela, una tormenta los sorprendió en el camino. Nunca llegaron. Se cree que cayeron en un pozo cercano. Sin embargo, sus cuerpos jamás fueron encontrados. Para inmortalizarlos, el general ordenó construir la fuente justo en el sitio donde se presume ocurrió su desaparición. Se dice que en las oscuras madrugadas se escuchan sus risas alrededor de la fuente. Pasos menudos chapotean entre las calles empedradas. Quien se atreva a husmear en su morada, verá a los niños mojados, vivos, parpadeando, sin apartar la mirada, antes de volver a convertirse en piedra. Relatos del agua. Gobierno de México. Guelaguetza 2025, Lunes de Cerro. La Guelaguetza es una de las celebraciones más distintivas de Oaxaca y de México, heredera de una tradición que ha pasado de generación en generación entre comunidades originarias. En la época colonial, el festejo se relacionó con la llamada Fiesta de Corpus de la Iglesia del Carmen Alto, templo que las carmelitas construyeron en las faldas de un cerro al que los zapotecas llamaban de la Bella Vista. Se permitía a la población hacer un festejo laico a partir del lunes siguiente al 16 de julio y a los 8 días siguientes, consecuente con el culto religioso. Se repetía. Era una verbena popular que desde entonces es conocida como la octava del lunes del cerro o segundo lunes del cerro. En los últimos días de julio, Oaxaca se convierte en el epicentro cultural, donde confluyen el arte, el folclor, las tradiciones y la alegría de los 16 pueblos originarios del estado, protagonistas de una fiesta única en su diversidad, riqueza cultural y de saberes ancestrales. Gobierno de México. El huevo es un alimento completo. Tiene un balance perfecto en sus nutrientes y es tan versátil para cocinar que se convierte en un elemento esencial en la gastronomía mexicana. El huevo es fuente en vitamina A y D, zinc y hierro. Además, contiene selenio, que es un antioxidante importante para la función de la tiroides y el sistema inmune. ¿Las cáscaras de huevo son buenas para las plantas? Aquí te damos la respuesta.
Dejas las cáscaras en agua un día antes para después de hervirlas creando una infusión. Ya fría, viertes solo el agua en tus plantas como agua de riego. Es un remedio casero natural, económico y muy sencillo. Así estarás abonando un fertilizante rico en calcio. México es el 6º productor mundial de huevo, con más de 3 millones de toneladas, siendo un país autosuficiente en la producción de huevo para plato. Sin duda, es el alimento nutritivo predilecto de mexicanas y mexicanos, que se consume en cualquier presentación y a cualquier hora del día. Gobierno de México. ¡Qué bello es esto! Pero, ¡qué difícil! Gobierno de México. Ocho de la mañana con 42 minutos de este lunes 27 de octubre del 2025. Los problemas técnicos han sido solucionados. Es momento de conectarnos con Waldo Maya para conocer los delitos y los accidentes que han ocurrido en el estado de Querétaro durante el fin de semana. Vamos con Waldo Maya. Muy buenos días, Waldo Maya. Te saludo con mucho gusto, Ramón Esteves, en el estudio de Magazine TV. Waldo, buenos días. Pues los problemas técnicos aparentemente no han sido solucionados. No escucho y no sé si Waldo Maya me escuche, pero ya nos conectamos en un momento con Waldo. Buenos días, Waldo, te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ramón. Vamos con la información, Waldo, la explosión de esa pipa en Saldarriaga. Así es, y es que bueno, pues se trató aparentemente de un descuido por parte de los mismos trabajadores que realizaban el trasvase del hidrocarburo entre tractocamiones acoplados con autotanques. Cabe señalar que en primera instancia se registró la explosión de una de estas unidades y posteriormente el incendio, puesto que estas unidades se encontraban cargadas con combustible. Bueno, pues el fuego se expandió rápidamente y alcanzó a otras 2 unidades de carga. Cabe señalar que, bueno, pues el incidente ocurre dentro de un predio particular que se trataría de una quebradora que prácticamente ahí realizan
trabajos con maquinaria para poder realizar algunos trabajos para triturar piedra, y es por eso que necesitaban hacer el trasvase y abastecimiento de estas maquinarias. Cabe señalar que en el proceso, una vez que se registró el incendio, 2 trabajadores resultaron lesionados con quemaduras, uno de segundo y tercer grado, y el otro se refiere que presentaba lesiones por quemaduras de tercer grado en diferentes partes de su cuerpo. Ambas personas, tras la intervención de los servicios de emergencia, fueron estabilizados y posteriormente trasladados al hospital. Además de que en el sitio se pidió la intervención y colaboración de bomberos de Querétaro, con el apoyo del personal de Protección Civil Estatal y también de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, policías estatales, policías municipales de el municipio del Marqués, y también en la zona se pidió también la colaboración del personal que es de esta empresa para poder realizar las labores de contención y mitigación de riesgos. Por fortuna no pasó a mayores, y finalmente, bueno, pues este incidente queda en importantes daños materiales. La gigantesca columna de humo fue visible a varios kilómetros de distancia. Cabe señalar que por este incidente será el personal de Inspección de Protección Civil que deslinden responsabilidades por este incidente, que hasta el momento se desconocen las causas reales que pudieron haber ocasionado la explosión. Estaremos atentos a la investigación, Waldo Maya. Continuamos con el asesinato que ocurrió en Las Margaritas. Así es que un hombre que fue identificado como el Over fue víctima de este ataque armado. Cabe señalar que los primeros reportes indicaron que se trataría de una aparente riña entre personas conocidas. Se encontraban a altas horas de la noche y posteriormente madrugada cuando ocurre el incidente. Al menos uno de estos sujetos habría accionado un arma de fuego en repetidas ocasiones. Algunos vecinos refieren que habrían escuchado hasta 15 detonaciones de arma de fuego, y tras las investigaciones preliminares se refirió que la víctima habría recibido al menos 5 impactos de bala en su cuerpo, lo que le habrían provocado la muerte en el lugar. Hemos perdido la conexión con Waldo cuando nos estaba platicando sobre el tema de Las Margaritas. Si podemos conectarnos de vuelta con Waldo Maya. Vamos con las noticias locales. Muy buenos días, amigas y amigos de Magazine TV. Es momento de pasar con las noticias locales del día de hoy, muy importantes que han ocurrido en nuestro estado. El arco que se vio impactado por un rayo el mes pasado será restaurado. Así lo confirmó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Pío X Salgado. La información la tiene Alan Contreras. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, Pío X Salgado, informó que se llevará a cabo la rehabilitación de uno de los arcos del acueducto de Querétaro, luego de que resultara levemente dañado por el impacto de un rayo durante una tormenta reciente. El funcionario explicó que, aunque el daño no representa un riesgo estructural, es indispensable realizar una intervención controlada para preservar la integridad de este monumento histórico, símbolo del patrimonio queretano. Señaló que los trabajos serán supervisados y coordinados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el acompañamiento del gobierno del estado. Esto no es representativo, más que otra cosa es tener el cuidado que las cosas se hagan bien. Tenemos la normatividad, ya la museógrafa lo declaró ayer. O sea, se están trabajando y vamos a estar con ellos para que todo quede perfectamente bien. Debido a la altura del arco y las maniobras que implicará la reparación, se solicitará el apoyo de Protección Civil para garantizar la seguridad durante las labores. En cuanto a la movilidad, el secretario indicó que será necesario el cierre temporal de un carril en la calzada de los arcos únicamente mientras se realicen las maniobras de restauración y colocación de andamios. Para Magazine Directo, Alan Contreras.
Será un buen cierre de año para los hoteles en Querétaro. La presidenta de la Asociación Queretana de Hoteleros estima una ocupación del 60% para el último trimestre de este 2025. La noticia la tiene Alejandro Payán. La presidenta de la Asociación Queretana de Hoteleros, Mónica Aguilar Torrentera, estimó un cierre de año con una ocupación hotelera del 60% y un incremento en la tarifa del 5%, con un costo promedio de una tarifa de 1,450 pesos por habitación. Normalmente justo el último trimestre es un trimestre bastante fuerte en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Diciembre, digamos, al final más para los hoteles que son para el centro histórico, y la primera mitad es muy buena también para los hoteles que son más de negocios. Entonces son meses con eventos importantes. Justamente ahorita en octubre tenemos eventos importantes de los tecnológicos, el tecnológico, y tenemos, digamos, otros eventos. Está el evento de tenis de la WTA que justamente está sucediendo en este momento, y bueno, también pues viene como todo este trabajo también de las empresas en donde están visitándonos todas las personas que vienen aquí a hacer negocios a Querétaro. Recordó que durante el último trimestre del año habrá una serie de eventos principalmente deportivos, los cuales reactivarán la visita de turistas en la zona centro de Querétaro. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. El secretario de Gobierno de la capital, Federico de los Cobos, confirmó que mantienen diálogo permanente con los artesanos para evitar, para prohibir, para restringir el ambulantaje en el centro histórico. El objetivo es que todos incrementen sus ventas, pero hay que seguir las reglas. El detalle lo tiene Alejandro Payán. El secretario de Gobierno de la capital, Federico de los Cobos, confirmó que mantendrán el diálogo permanente con los grupos de artesanos que pretenden vender en las calles del centro histórico, donde buscan que todos los sectores mejoren sus ventas. Tenemos mesas de diálogo con cada uno de los grupos, donde cada uno tiene exigencias diferentes, ¿no? ¿Ahí ya me escuchan? Sí, perfecto. Como bien saben, tengo mesas de diálogo permanentes todas las semanas con cada uno de los grupos de ambulantes artesanos en el centro histórico. La solicitud permanente de estos ambulantes artesanos es querer vender, ¿no? Eso lo entiendo perfectamente. A fin de cuentas, tanto establecidos como comerciantes ambulantes quieren llevar el pan a su casa. Como les comentaba, estamos en mesas de diálogo, viendo a ver a qué acuerdo podemos llegar, viendo posibilidades de mejorar su venta de cada uno de ellos. Adelantó que como parte del operativo de Día de Muertos, se otorgó permiso a 320 puestos de productos tradicionales que estarán en el Jardín Guerrero, Andador Madero, 16 de septiembre y el Jardín Cenea. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. En coordinación, autoridades municipales y autoridades federales están investigando una gasolinera en Juriquilla que estaba vendiendo combustible adulterado. Fueron los consumidores quienes se dieron cuenta y dieron aviso a las autoridades correspondientes. La información la tiene Paco Segura. Autoridades municipales y federales clausuraron una gasolinera Pemex ubicada en Avenida Cumbres de Juriquilla y Avenida de las Torres, en el fraccionamiento Cumbres del Lago, luego de que decenas de automovilistas denunciaran fallas mecánicas tras cargar combustible en el lugar. De acuerdo con los reportes ciudadanos, más de 100 conductores aseguraron que sus vehículos presentaron desperfectos presuntamente derivados de la gasolina adulterada, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación para determinar el origen y la composición del combustible distribuido en la estación, así como posibles responsabilidades administrativas o penales. Hasta el momento, la gasolinera permanece cerrada y bajo resguardo policial, mientras se realizan las diligencias correspondientes. Las autoridades aún no han informado sobre el número total de afectados ni los resultados de los análisis realizados al combustible. Para Magazine Directo, Paco Segura. En el municipio de Corregidora, y por instrucción del alcalde Chepe Guerrero, buscan prevenir accidentes fatales por exceso de velocidad y otras imprudencias. La noticia la tiene Alejandro Payán.
Tras el fatal choque de un vehículo sobre Paseo Constituyentes por manejar a exceso de velocidad, el alcalde de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, llamó a la población a respetar los límites de velocidad, pues aunque no es común este tipo de accidentes en el municipio, habrá vigilancia permanente en las principales avenidas. Nosotros hemos seguido haciendo un llamado a la población de respetar los límites de velocidad, de no conducir bajo alguna sustancia, y seguimos haciendo ese llamado. La verdad es que tenemos un municipio, como tú lo mencionabas, responsable. No es común ver este tipo de temas en Corregidora, sin embargo en ocasiones se dan, es muy lamentable, hubo la pérdida de una vida. Entonces aquí pues nosotros vamos a seguir haciendo ese llamado, pero también yo le he instruido a la policía municipal que tengan un rigor importante en la vigilancia, sobre todo del límite de velocidad en las vialidades principales, como lo puede ser Constituyentes, como puede ser Libramiento Sur Poniente, para poder evitar en la medida de lo posible sucesos como el que vimos. ¿Se podría pensar en fotomultas en Constituyente? No lo tengo proyectado en este momento. No lo descarto, pero no lo tengo. El edil de Corregidora no descartó la aplicación de fotomultas en las principales avenidas, aunque no es un plan que se tenga contemplado a corto plazo. Para Magazine Directo, Alejandro Payán. El legislador morenista Homero Barrera propone hacer permanentes las jornadas de detección oportuna de cáncer de mama. La información la tiene Paco Segura. El diputado local de Morena, Homero Barrera McDonald, destacó la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama y anunció que impulsará una propuesta legislativa para que las jornadas de atención médica y prevención se realicen de forma permanente y obligatoria en Querétaro. Durante la realización de una jornada de salud enfocada en la detección temprana de esta enfermedad, el legislador morenista señaló que su compromiso es continuar gestionando estas actividades y al mismo tiempo trabajar desde el Congreso local para que se conviertan en una política pública establecida por la ley. El diputado subrayó que la detección temprana del cáncer de mama representa una herramienta esencial para reducir la tasa de mortalidad y mejorar las oportunidades de tratamiento. Barrera McDonald reiteró que su iniciativa buscará garantizar el acceso gratuito y continuo a servicios de diagnóstico en distintas regiones del estado, especialmente en comunidades con menor acceso a atención médica especializada. Durante su intervención, el legislador agradeció la colaboración del Hospital Moscati, así como la participación de autoridades estatales y municipales, asociaciones civiles y grupos dedicados a la salud de la mujer. Para Magazine Directo, Paco Segura. El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi González, celebró el trabajo de la policía estatal, que ha ganado confianza por parte de los ciudadanos. Así lo reveló una encuesta que se realizó. La noticia la tiene Alan Contreras. El gobernador del estado, Mauricio Curi González, destacó los resultados de la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, en la cual la Policía Estatal de Querétaro registró un incremento en los niveles de confianza y percepción de efectividad por parte de la ciudadanía. El mandatario expresó su satisfacción por el reconocimiento nacional hacia la corporación estatal, subrayando que este resultado refleja el esfuerzo diario de las y los elementos que trabajan por la seguridad de los queretanos. Estoy muy contento porque el día de ayer salió una nueva medición del EMSU donde pone con mayor nivel de confianza a nuestra policía estatal. Y la verdad es que se dice fácil, pero por cada una de estas personas que detenemos, por cada una de esas armas que sacamos de la calle, pues es un riesgo menos y de verdad le debemos muchísimo a nuestros policías. El gobernador reconoció el trabajo operativo de la corporación, que tan solo en las últimas horas reportó la recuperación de 8 automóviles, la remisión de 45 personas a los juzgados cívicos y la detención de 8 personas puestas a disposición de la Fiscalía. Agregó que los informes diarios enviados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana muestran resultados positivos y sostenidos en todo el estado, incluyendo operativos recientes en la Sierra Gorda, particularmente en los municipios de Landa, Pinal y Arroyo Seco. Para Magazine Directo, Alan Contreras. El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Martín Arango, también habló sobre esta encuesta.
El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango García, reconoció el trabajo realizado por el gobierno del estado en materia de seguridad luego de los resultados presentados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI correspondiente al tercer trimestre del 2025. De acuerdo con los datos difundidos por la ENSU, la ciudadanía incrementó su nivel de confianza y percepción de efectividad en la Policía Estatal de Querétaro. Ante ello, el dirigente estatal aseguró que estos resultados reafirman el compromiso de los gobiernos emanados del PAN por salvaguardar la seguridad de las familias queretanas. El dirigente panista sostuvo que la mejora en los indicadores de seguridad responde a una estrategia integral impulsada por las autoridades estatales, centrada en fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las corporaciones policiales. Arango García precisó que la Policía Estatal de Querétaro alcanzó un 69.6% de confianza ciudadana y un 70.9% en percepción de efectividad, lo que representa incrementos de 2.7 y 2.1 puntos porcentuales respectivamente en comparación con la medición anterior de la ENSU. Para Magazine Directo, Paco Segura. Reconocen a los maestros y las maestras de la UCEBEC por su forma innovadora de enseñar. La información la tiene Alan Contreras. La coordinadora general de la UCEBEC, Irene Quintanar, encabezó la entrega de reconocimientos a 30 docentes de educación básica pública por el desarrollo de sus prácticas educativas, estrategias pedagógicas creativas, innovadoras y originales, implementadas durante el ciclo escolar. Durante el evento, Quintanar Mejía destacó que ser maestra o maestro es una forma de trascender y dejar huella en cada niño o niña y adolescente que pasa por las aulas, por lo que felicitó su labor al innovar, acompañar y orientar todos los días a las y los estudiantes yendo más allá de los contenidos educativos. Las y los maestros participantes presentaron una narrativa original que describía la práctica educativa innovadora, eficaz y excepcional para la atención de su grupo. Participaron en las categorías de campos formativos y elaboración e implementación del programa analítico. Los ganadores fueron 11 maestros de preescolar, 13 de primaria, 2 en educación física, secundaria general y 2 correspondientes a telesecundarias. Para Magazine Directo, Alan Contreras. Vámonos a una pausa. Después de la pausa nos conectamos con el diputado local de Morena, Arturo Maximiliano García. Vamos a hablar de los retos, de los compromisos en la legislatura, ahora que es nuevo primer secretario de la mesa directiva. Desde muy niño creo yo que me gustaba mucho como este ámbito de la música. Siempre fui como muy armonioso al escuchar como, no sé, canciones, como así como ya ves que me llevaban en orquestas, también los escuchaba mucho y me ponía mucha atención. Todo empezó por un tío que me empezó a enseñar guitarra, pues decir de que bueno, yo te quiero dar clases de guitarra, y yo, está bien. Yo empecé con la guitarra como a los 7 años más o menos, y después de ahí me llamó la atención el violín. Eran tantas mis ganas de tocar violín que yo me ponía la guitarra y agarraba un palito y me ponía a hacerle así como que sí, imaginando yo que tocaba el violín. El hecho de que los maestros te digan la palabra no puedo no existe. O sea, el hecho de que los maestros te digan sí se puede y todo te sale, todo tiene que salir. Entonces eso me da más que nada como en la música, como querer ese sentido, buscar ese sonido en mi instrumento, buscar esa pasión en mi instrumento y buscar interpretar eso hacia las demás personas o público. Creo que Austin me ha enseñado a ser más disciplinada, a relacionarme con otras personas. Incluso es muy bonito porque conoces a personas de diferente instrumento, no sé, platicando con ellos, no sé, aprendes mucho de ellos, es muy bonito. Ese no puedo, conviértelo en sí puedo, en sí me tiene que salir esa audición, y si no quedo, seguir estudiando, seguir echándole ganas para que el próximo año pueda quedar. Y más que nada, quítense ese temor
y disfruten la música, disfruten ese proceso, porque a pesar de todo, yo siempre he dicho que por querer intentar hacer esa audición de CIM, ya eres participante de todo esto. Gobierno de México. Hola, soy el agua. Cada día hay más personas, pero mi cantidad es la misma. Cuando me usan, me contaminan y dejo de ser potable. Sin embargo, puedo ser tratada y empleada muchas veces en la industria, el campo o el riego de jardines. En casa también podemos reusarla. Recupera el agua fría de la regadera y úsala para limpieza o tus plantas. Usa productos biodegradables y no emplees el inodoro como basurero. Que no se acabe depende de ti. Por una cultura del agua, hazlo por ti. Hazlo por todos. Hazlo ya. Con agua. Gobierno de México. Lunes 27 de octubre del 2025, son las 9 de la mañana con 5 minutos. Es momento de conectarnos para la entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con Arturo Maximiliano García, diputado local de Morena, ahora primer secretario de la nueva mesa directiva. Vamos a hablar con él sobre el trabajo legislativo. Muy buenos días, diputado Arturo. Lo saludo con mucho gusto. Ramón Esteves en el estudio de Magazine TV. Estimado Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días, arrancando la última semana ya de este mes de octubre. Se está pasando rápido el año, diputado. Hablemos sobre ese trabajo legislativo, esos nuevos retos que suponen para los diputados y sobre todo para usted, que ahora es primer secretario de la mesa directiva. Pues mira, yo creo que lo más interesante, Ramón, es platicar con el auditorio este tema de las mesas directivas, porque yo creo que se puede confundir un poquito entre cargos que la ciudadanía dice, bueno, ¿a qué sirve tanta cosa? Ahora ¿de qué lo eligieron? A mí luego, amigos, amigas, ¿no? Que, oye, como siempre con esta duda de qué es eso, ¿no? Parecen como luego títulos nobiliarios para nada más aumentarnos el ego, pero la realidad es que no. El Poder Legislativo tiene es decir, como poder, pues tiene una vida, tiene que funcionar con órganos, y uno de los órganos más relevantes, pues es precisamente la mesa directiva. Yo te voy a decir por qué es de los más relevantes, no es porque yo lo diga. La mesa directiva, que está compuesta de 4 integrantes, digamos como titulares, y también tiene suplencias de cada uno de los encargos, pero es justamente quien tiene a su cargo la conducción de los trabajos que lleva el Poder Legislativo, en términos de que pues mientras no hay sesiones, pues alguien tiene que hacerse cargo de tener, digamos, jerarquía sobre una serie de dependencias que tiene el Poder Legislativo. Nosotros tenemos, por ejemplo, una oficialía mayor, ¿no? A lo mejor mucha gente no sabe. Tenemos una Secretaría de Servicios Parlamentarios que nos ayuda con los temas técnico-jurídicos de cada uno de los dictámenes que suben al Pleno, de una serie de exhortos, en fin, el momento ahora presupuestal que viene pues también es muy relevante. Tenemos un área que se encarga de los estudios legislativos, que también es muy, muy importante porque nos puede ayudar al momento de hacer antecedentes, considerandos para las iniciativas que presentamos. Un área de atención ciudadana, una contraloría, una tesorería. Entonces es un órgano vivo
o es un poder vivo para no confundirlo. Y entonces, bueno, la mesa y la presidencia de la mesa, pues tiene, mientras dure este encargo, cada mesa dura 6 meses, no podrá durar más de 6 meses. Entonces tiene un presidente, en este caso una presidenta, la diputada Gina Guzmán, tiene un vicepresidente, primer secretario, segundo secretario, que le ayudamos justamente, o juntos ahí en la mesa directiva, pues ordenamos este trabajo, ¿no? Luego tiene la representación jurídica del Poder Legislativo, ni más ni menos, y eso lo tiene la presidenta de la mesa directiva. El Poder Legislativo también tiene que firmar documentos en representación de todo este poder. Por ejemplo, si nos demandan una demanda laboral, pues quien va a representar es la presidenta de la mesa, puede delegar la función, pero finalmente es una decisión de ella si la delega o no para contestar algún amparo, algún otro procedimiento en juicio que se pudiera dar o dentro de un juicio que estuviera involucrada la legislatura. Entonces, este es otro tema relevante, la representación jurídica, la representación política, porque somos 3 poderes en el estado de Querétaro, porque hay una igualdad entre poderes, no hay un poder que esté o debe estar, no debe estar por encima del otro. Independientemente de que, bueno, pues claro, normalmente en nuestro sistema hay un cierto, relevancia o fuerza de parte del Ejecutivo, pues por las actividades que conllevan a su función, ¿no? Pero los poderes somos iguales. Y tanto el presidente del Poder Judicial, la presidenta del Poder Legislativo y el titular del Ejecutivo están en un mismo nivel constitucional, y entonces la representación política de la legislatura la tiene quien ocupe la presidencia, en este caso, insisto, la presidenta diputada Gina Guzmán. Y luego está ordenar las sesiones, porque las sesiones la mesa directiva las dirige. Se pasa, primero se planea qué va a haber en la sesión. Hay una reunión o reuniones previas para determinar lo que se le conoce como el orden del día. Nosotros nos reunimos en las sesiones ya sabiendas de qué dictámenes se subieron para la sesión, para votarlos, ¿no? Y eso implica previo el análisis, el cabildeo, ¿no?, de los votos en un momento dado. Y entonces ya en la sesión de pleno es la mesa directiva, encabezada por la presidencia, quien va desahogando el orden del día, los distintos temas, quien va dando el uso de la palabra, quien llama al orden, ¿no? Quien puede decretar algún deceso si las condiciones que establece la ley se dan. En fin, es justamente la conducción ya también de lo que se hace en el propio pleno, ¿no? Entonces, ese es el encargo que ahora pues me honro en acompañar. Ya hace muchísimo tiempo había estado yo en mesa directiva, hace muchos años, y ahora, bueno, pues con esta coincidencia de la vida que estoy ahora en esta posición de secretario, esa no la había desempeñado, había sido presidente de mesa hace tiempo, pero es muy interesante justamente por las facultades, inclusive en algunos casos hasta de fe pública que tiene la propia secretaría. Entonces, bueno, pues contento trabajando en esta parte que a todos los diputados nos puede tocar. Todos tenemos derecho a integrar mesa. Nosotros ya llevamos dos mesas directivas, y bueno, esta es la tercera, y ahora pues me invitan a participar, y ahí andamos trabajando ya. Justamente el día de hoy tendremos reunión de mesa directiva para determinar qué asuntos vamos a agendar en la próxima sesión de pleno, que seguramente será antes de que termine el mes. ¿Cómo costó armar esa nueva mesa directiva con la sesión suspendida, después la sesión extraordinaria? Al final fue designada por unanimidad, diputado Arturo, y me gustaría preguntarle sobre todo en cómo se coordina y cómo se lleva a cabo esa selección de temas para la orden del día. ¿Cómo se construye? ¿Quién define los temas? ¿Cómo se hace ese trabajo? Mira, Ramón, ese es algo que tiene una lógica fundamental, que es que haya dictámenes.
¿no? Básicamente ese es yo diría que ese es el elemento que le da pues sustancia a una sesión de pleno, ¿no? Nosotros nos tenemos que reunir para votar cosas y la esencia natural de lo que votamos ahí pues, son los dictámenes que vienen de trabajo de las propias comisiones. Voy a poner un ejemplo al aire, digamos. Alguien propone en un documento que le llamamos iniciativa, cuando me refiero a alguien, perdones a alguno de los compañeros diputados, o bueno, el gobernador inclusive, y algunos otros organismos constitucionales, que pueden ser los ciudadanos, pero se ingresa una iniciativa. Se turna a una comisión de dictamen. Tenemos 25 comisiones de dictamen, cada una con un tema, por así decirlo, especializado, para que en ese cajón de esa comisión vayan solamente ese tipo de temas. Si, por ejemplo, alguien presenta, y aquí, perdón por el alguien, un diputado, vamos a ver, presenta una iniciativa en materia de reforma del Código Penal, pues la lógica de la naturaleza de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, pues nos dice que seguramente será turnada esa iniciativa de reforma al Código Penal, pues será turnada justamente a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Cada comisión se integra por 3 diputados. Entonces, la comisión toma una decisión con respecto a la iniciativa, le puede echar una ajustadita, puede modificarla en algunos términos para mejorarla, ¿no? Y entonces, una vez dictaminada, ya se le hace de conocimiento a la mesa directiva que ha sido dictaminada, para que entonces, teniendo este documento, que es un dictamen de comisión que puede venir en sentido positivo o inclusive negativo, es decir, que no les gustó, por ponerlo en términos coloquiales, lo que venía o cómo venía planteada la reforma, y entonces se puede subir en sentido positivo o negativo. Entonces, ¿por qué les platico el procedimiento desde su concepción y también el paso por comisiones? Porque la carnita, por así decirlo, de la sesión de pleno, pues serán los dictámenes. Entonces, si no hay dictámenes, si no hay muchos dictámenes, si no hay dictamen, es muy complicado llevar a cabo una sesión. O sea, hay que ver qué es lo que se ha acumulado para determinar justamente de qué se va a componer o de qué tema se va a tratar en la sesión. Por eso acusamos, o hemos acusado, esto no es en el pasado, y esperemos que esa condición, estamos muy esperanzados en que empiece a cambiar. Hemos nosotros hablado de esta famosa parálisis legislativa, y cuando los medios me han hecho favor de preguntarme si es por la mesa o que si el cambio de mesa directiva va a hacer que cambie la parálisis, yo les digo no necesariamente. ¿Por qué? Porque la presidenta de la mesa, o el presidente pasado, o la presidenta con la que arrancamos, no son los responsables directos de que no haya dictámenes en comisiones, es decir, que no se esté trabajando en comisiones. Si no se trabaja en comisiones, pues no va a haber dictámenes para el pleno, y las sesiones pues van a ir muy escuetas o inclusive hasta medio forzadas, metiendo cosas de orden más protocolario que de fondo legislativo, ¿no? Entonces ese es el tema. Y la relevancia justamente de que existan dictámenes, porque es lo que le da materia a las sesiones de pleno, y es lo que le interesa a la gente, ¿no? Que muchas iniciativas que han sido colectivos de queretanas y queretanos quienes los han apoyado, pues que estas precisamente pues salgan, ¿no? Puedan llegar al pleno, y el pleno además no quiere decir que van a salir favorables. O sea, cuando va un dictamen al pleno quiere decir que está sujeto a la decisión de la mayoría de los 25 diputados, pensando en que asisten todos. Nosotros no tenemos sesiones a distancia, y entonces, bueno, pues la presencia o no de los diputados, diputadas, es relevante para términos de el conteo de votos o los votos necesarios para que se apruebe una iniciativa. Entonces, ese es el tema de cómo se define. Ahora, un caso que no lo hemos tenido, y yo sé que no lo vamos a tener,
es que fuera la propia presidencia de la mesa. Bueno, espero, ¿no? No me refiero a esta presidencia, me refiero en cualquier circunstancia, que fuera la mesa directiva quien bloqueara que los asuntos subieran al pleno. O sea, es decir, que ya habiendo dictámenes, pues entre los integrantes de la mesa determinaran no subir dictámenes pues, que ya existen, ¿no? Y que podrían bien ir al pleno, ¿no? Eso sería otro tipo de congeladora. Pero la verdad, bueno, pues esa no la hemos vivido y yo estoy seguro, por lo menos que en esta mesa no la vamos a vivir. Lo que estamos es esperando justamente ese trabajo de comisiones, que se rindan los dictámenes correspondientes y que nosotros, en términos de lo que también dice la ley, que es que tenemos que sesionar 2 veces, por lo menos 2 veces al mes, pues que podamos tener esta productividad a partir de cosas bien trabajadas, que sí le den beneficio a las queretanas y a los queretanos, que sí sean prioritarias justamente en esto que va demandando nuestra entidad. Pues evidentemente con esa seriedad, pues sí, anhelamos al menos varios de nosotros y nosotras que lo hemos señalado, pues ser mucho más productivos precisamente en lo que aprobamos en el Pleno. Para ir terminando, diputado, teniendo en mente el tema de las iniciativas y de las comisiones, la presidenta de la actual mesa directiva, María Georgina Guzmán, pertenece a la Cuarta Transformación, es del Partido Verde Ecologista de México, y en ese sentido, y en continuidad a mi pregunta anterior, por ejemplo, algunas iniciativas muy importantes que han estado, digamos que, paralizadas, el tema de identidad de género, el tema del derecho al aborto. ¿Qué ocurre con estas exigencias ciudadanas? Mira, tenemos nosotros una agenda mínima para este periodo legislativo. Cuando te digo nosotros, ese grupo de la 4T, donde nosotros negociamos, diputadas y diputados negociamos que se diera salida a proyectos que son muy importantes para las y los queretanos, ¿no? Entre ellos sí está el de identidad de género, está el de revocación de mandato, está el de la ley de movilidad, ley de vivienda, reforma a la ley orgánica municipal. Ahorita me vendrán más a la mente, y por supuesto está el tema de la iniciativa de la despenalización de la interrupción anticipada del embarazo, en ambas vertientes, la legalización y la despenalización, ¿no? Entonces, pues veremos en comisiones. Hablaba quien hoy preside la comisión de algunos foros. Yo creo que finalmente es relevante que ya se apunte hacia un momento donde se vote en comisiones y se vote en el pleno, pero qué bueno que por lo menos haya esta primera disposición de hacer estos debates o estas mesas de análisis. Yo personalmente, pero soy muy respetuoso evidentemente de los trabajos de la comisión, aunque señalo el claro congelamiento del tema, pero sí creo que es algo que ya es inevitable, y además me refiero a votarlo, y 2, respetando, insisto, el tema de la realización de foros. Pues es un tema completamente explorado, debatido, o sea, no creo que vaya a haber nada nuevo. Pueden hacer un foro, 10 foros o 50 foros, y me parece que las conclusiones y las posiciones, todas ellas atendibles, todas ellas muy respetables, pues serán de todas maneras las mismas, ¿no? Habrá que ver cuál es la posición de los partidos sobre todo del Partido Acción Nacional, porque a partir de su reforma o relanzamiento o refundación que hicieron el fin de semana antepasado, pues han venido entrevistas de parte de sus voceros, quienes han tenido que explicar qué significa lo que hicieron en términos ideológicos. Y tengo yo aquí la constancia en entrevistas que hoy están disponibles
en varias plataformas de redes sociales, para ni siquiera decir, no tratar de adivinar lo que quisieron decir, sino literal lo que dijeron es que ninguna mujer en México debe estar presa por haber interrumpido anticipadamente el embarazo. Y entonces, apegados a eso, pues nosotros pensamos que la posición de Acción Nacional será diferente, porque su presidente y sus principales voceros, a partir de esta refundación, pues han hecho esa manifestación. Y el Código Penal de Querétaro es de los 3, entiendo, que subsisten en el país que pues penalizan a una mujer por haber llevado a cabo un aborto antes de las 12 semanas de la 2 semanas de concepción, ¿no? Entonces pues, habrá que ver cómo, en congruencia justamente con la declaración de sus líderes, pues podría cambiar esta posición por parte de Acción Nacional. Yo te insisto, y aquí también tengo que hablar a título personal, pero casi podría decirte que en general nosotros no somos promotores del aborto. Hay un tema de conceptualización, o a veces de que se quiere tergiversar los hechos. Yo en lo particular, como abogado, la Corte ya falló este derecho que tienen las mujeres. No solo Ramón, también ya falló, y tienen menos tiempo, último que te voy a platicar, de que una mujer que solicita la interrupción anticipada del embarazo en los términos que estamos platicando debe forzosamente ser atendida por las instituciones de salud de las entidades federativas gratuitamente, ¿no? Salvo la excepción de conciencia, que ahí tendría que hacerlo un médico diferente y que la tendría que manifestar, pero esto ya es una obligación constitucional. ¿Qué es lo que pasa en Querétaro? Pues que sí te puedes practicar este procedimiento, pero tienes que acudir al amparo. Y pues entonces, pues evidentemente hay gente que no tiene los recursos, no hay el tiempo, sobre decir, pues el amparo es un procedimiento que tiene sus tiempos. Y bueno, pues la gente que no tiene recursos o cabe en el clandestinaje, con los riesgos que implica en la salud, de forma inclusive permanente. Para algunas mujeres hay casos de terror en esta circunstancia, o que solamente quienes puedan acudir a otras entidades, pues se vayan a otros lugares, particularmente la Ciudad de México, a practicarse la interrupción anticipada del embarazo. Entonces es un tema delicado, es un tema real, y lo que simplemente, ahora sí hablo a título personal, pues ya hay fallos de la Corte en esos dos aspectos, y nuestra ley debe ser acorde a esos temas. Ya los asuntos de orden, insisto, personal, moral, religioso, todos temas que son bien relevantes, pues estarán justamente en la decisión que en un momento se llegue o no a tomar. Yo no creo que haya nadie que lo haga con gusto. Yo creo que nadie tenga una relación pensando que al final de cuentas, o sea, no se me ocurre ese grado de irresponsabilidad. Pero insisto, yo no soy promotor. Creo que mis compañeras y compañeros que hemos hablado a favor de la despenalización y de la legalización, que no de la promoción, que es una cosa completamente diferente. Diputado, le agradezco la conversación, que tenga un excelente lunes, excelente semana, excelente cierre de mes, y como siempre, nuestros micrófonos están abiertos para usted. Te lo agradezco mucho, Ramón. Excelente semana para todos. Gracias. Palabras del diputado local de Morena, Arturo Maximiliano García, ahora primer secretario de la mesa directiva. Vámonos a una pausa. Después de la pausa, terminamos Magazine Directo con los deportes. Trabajar con plaguicidas implica riesgos. No recoger los envases vacíos incrementa los riesgos al medio ambiente y a la salud humana. Después de preparar tu plaguicida, recuerda hacer el triple lavado de envase. Cuando desocupes el envase, ponle agua hasta 1/4 parte de su volumen. Agítalo por 30 segundos con la tapa hacia arriba y vacía el agua en el tanque o mochila aspersora. Vuelve a llenar con agua limpia hasta 1/4 parte y agítalo por 30 segundos, pero ahora con la tapa hacia abajo. Vacía el agua.
Finalmente, vuelve a llenar con agua limpia hasta la cuarta parte y agítalo por 30 segundos hacia los lados. Esta es la forma más eficiente de limpiar tus envases vacíos antes de llevarlos al centro de recolección. No reutilices los envases de plaguicidas para almacenar agua, alimentos o productos de consumo humano o animal. Tu salud es primero. Perfora o rompe los envases vacíos de plaguicidas después de haber realizado el triple lavado. Guarda los envases vacíos en una bolsa de plástico transparente, con las tapas por separado en otra bolsa, y llévalos al centro de acopio más cercano. Con estas acciones, contribuyes a cuidar el campo mexicano, la salud de las personas y el medio ambiente. Gobierno de México. Are you familiar with Teletón? Perhaps you visited one of our 27 centers or know someone whose life has changed with their therapies. Maybe you're familiar with Teletón Children's Oncology Hospital or a family that has found hope here. You know us in every space that has changed to be more accessible to everyone. With you, we've managed to change stories, sports, and even the way we talk. You know us because together we've changed everything. And get ready because there's still so much more to change. Teletón, proudly stubborn. Muy buenos días, amigos, que tengan un excelente lunes, una bonita semana. Son las 9 de la mañana con 30 minutos de este lunes 27 de octubre del 2025. Es momento de terminar, es momento de conectarnos con Marcos Arellano para hablar de deportes. Muy buenos días, Marcos, te saludo con mucho gusto. Ramón Esteves en el estudio de Magazine TV. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues ya arrancando la semana y con una pues triste derrota de los Gallos Blancos allá en Torreón el día de ayer. Pierden 3-1, lo cual pues los aleja muchísimo de esa posibilidad de llegar a play-in. Un partido que pensábamos que iba a ser muy parejo debido a que Gallos venía de un triunfo muy importante sobre las Chivas. Y un Santos que tenía los mismos puntos que los Gallos, es decir, un equipo que tampoco anda. Hemos perdido la conexión con Marcos Arellano. En un momento más nos volvemos a conectar para hablar de lo que fue el partido el día de ayer por la tarde-noche allá en Torreón. La derrota de Gallos Blancos contra Santos, derrota que aleja al conjunto de Benjamín Mora del sueño del play-in. ¿Me escuchas, Marcos? Sí, ahí ya te escucho, se cortó. Perdón, seguimos Ramón. con el tema de Gallos. Te comentaba, sí, como bien lo dices, Gallos se aleja de esa posibilidad. Santos se mete momentáneamente en esa zona de play-in en el lugar número 10 con 17 puntos. Querétaro tiene 14, quedan 2 juegos por disputar, pero arriba de Querétaro está Pumas con 15. Arriba de Querétaro está Atlas, San Luis con 16 y obviamente Santos con 17. Si Gallos hubiera ganado ayer, amanecíamos como número 10 en play-in. Entonces dejaron ir una oportunidad de oro, Ramón, y creo que va a ser complicado ya pensar en un posible play-in. Tendrían que ganar los 2 juegos que restan. Uno de ellos es contra Juárez, que es un rival directo por esas posiciones, pero será muy complicado que los demás dejen de sumar. Así que yo creo que nos vamos despidiendo de esa, Ramón. Ayer era la oportunidad de oro ante un equipo que no me parece superior en cuanto a plantilla, no me parece superior en muchos aspectos, pero ayer demostró contundencia y ganó con un 3-1 de buena manera. El único gol de Gallos, Aldair Pérez, y con esto creo que los Gallos se complican la existencia. Sorpresiva derrota, si bien de visitante era más complicado, el rival parecía a modo para conseguir una victoria y como bien lo dices, Marcos, meternos ahí en el último lugar del play-in.
matemáticamente existen posibilidades, motivo por el cual, mientras se pueda, yo sigo arriba del barco del Mr. Benjamín Mora, que por cierto ya suavizó el discurso, como que me pareció que comienza a darse por vencido en esas declaraciones posteriores al partido, Marcos. Sí, después del partido contra Chivas dijo que iban a ganarle a Santos, que iban por los 3 finales, pero el día de ayer dijo, ojalá podamos sacar puntos frente a Mazatlán. O sea, creo que también lo vi desmotivado, además de 2 lesiones de jugadores importantes. Diego Reyes sale lesionado, Jonathan Perlaza sale lesionado, 2 jugadores que han sido recurrentes. Evidentemente Reyes creo que es uno de los líderes del equipo, el capitán ahora. Entonces sí, creo que sale muy tocado de esa derrota. Además tuvo un problema ahí con el delantero Osejo, que le fue a cantar el gol en la cara a Benjamín Mora. Él lo dirigió en el Atlas, no tuvo muchos minutos en Atlas. Él comentaba en rueda de prensa pues que sí fue una falta de respeto, que quizá fue esa situación, pero bueno, la dejó pasar y fue muchas cosas que vivió. Además le hizo un homenaje a Manolo Lapuente, mostrando o portando esa boina que le caracterizaba al técnico nacional. Y bueno, hubo muchas cosas que comentar en ese partido, Ramón, pero lamentablemente salimos con una derrota que nos aleja de toda posibilidad. Derrota complicada, y el domingo hay que recibir a Mazatlán, hay que buscar esos 3 puntos y hay que cruzar los dedos para que los demás rivales pierdan. Buen homenaje, muy sensible por parte de Benjamín Mora, utilizar esa boina para el encuentro contra Santos. El desafortunado fallecimiento de un gran técnico en la historia del balompié mexicano, Marcos Arellano. Manolo Lapuente está ya en otro lugar, no está con nosotros el gran entrenador mexicano. Sí, Manuel Lapuente, que mucho se le recuerda por ese campeonato con el Necaxa, temporada 94-95, también con la selección mexicana, el Mundial de Francia 98, que para mí fue una de las mejores actuaciones que ha tenido la selección mexicana en los mundiales, donde acaban avanzando con ese empate de último minuto frente a Holanda, después salen eliminados por Alemania, también en un partido que iban ganando 1-0 y al final le dan la vuelta los alemanes con gol de Jürgen Klinsmann. Me acuerdo muy bien de ese partido, pero bueno, creo que Lapuente dejó un gran legado. Dirigió a clubes como Puebla, a Los Ángeles de Puebla, Atlante, Cruz Azul, Necaxa, América y Tigres fue su último equipo como entrenador. Un entrenador que creo que sí influyó mucho, tanto a nivel clubes y como a nivel selección, y que pues muchos lo recordaremos por eso, ¿no? Por el gran legado que deja Manuel Lapuente, que siempre será recordado como uno de los mejores entrenadores de la selección mexicana y que para mi gusto merecía mucho más en esa Copa del Mundo de Francia 98. Campeón con Puebla, campeón con Necaxa, también campeón como América. Una trayectoria profesional, futbolística impecable, pero también su empatía, su buen corazón, siempre muy respetuoso, siempre muy correcto. Manuel Lapuente, pues se fue un grande del fútbol mexicano, una gran persona sobre todas las cosas, Marcos. Así es, y se me olvidó también mencionar el título que tiene de la Copa Confederaciones del 99. Él dirigió esa selección donde le ganamos a Brasil 4-3 en el Estadio Azteca con un golazo de Cuauhtémoc Blanco. Él estuvo también dirigiendo esa selección, que es uno de los títulos más importantes que tiene la selección mexicana. Ya no existe actualmente la Copa Confederaciones, pero ganarla en su momento, Ramón, era muy complicado porque iban las mejores selecciones, era como un mini mundial, le llamaban en ese entonces, y Manuel Lapuente fue parte de esa selección que hizo historia en ese año, en el 99, así que obviamente lo recordaremos con mucho cariño a don Manolo Lapuente. Para no cambiar de tema y continuar con el fútbol, hubo pausa con Gallos Femenil, Marcos Arellano, la selección mexicana femenil con Victoria Ceseña, con Saraí Ceseña, tuvo partido el fin de semana y ya nada más le queda una jornada más a la Liga MX femenil. Así es, ganó 2-0 a Nueva Zelanda en partido amistoso.
que se jugó allá en el Benito Juárez, en la ciudad de Juárez, y bueno, esto para ir preparando las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de Brasil 2027, esta selección que está liderada por Kenty Robles, Rebeca Bernal, Charlín Corral, Jacqueline Ovalle, jugadoras importantes que están buscando pues llegar a esa Copa del Mundo del 2027, buen resultado para la selección mexicana, y sí, ya regresará la última jornada, el equipo femenil ya no pelea nada, o sea, la realidad es que Gallos Femenil ya no se juega nada, van a visitar a Bravas de Juárez, si no me equivoco, en la última jornada, y será pues reflexionar qué va a pasar el siguiente torneo, si va a continuar el técnico Samayoa, hay muchas jugadoras jóvenes, si se van a traer refuerzos, ya están planeando ese tema. Creo que ya toca planearlo desde ahora, porque aunque ganes ya no te favorece nada, sino en lo anímico nada más. Así que a cerrar con broche de oro el viernes 31, el día de Halloween, a las 7 de la noche, allá en el Benito Juárez, cerrará Gallos Femenil su participación en el torneo, que fue bastante complicado. Ya no se juega nada, Gallos Femenil, sin embargo, el conjunto de Juárez, pues sí se juega mucho, así que será un partido complicado, un partido en el cual el conjunto de Fernando Samayoa tendrá que poner mucha atención, tendrá que mantenerse competitivo a pesar de no pelearse nada, porque el conjunto de Juárez ocupa la 8ª posición en la tabla general y busca meterse a la fiesta grande del fútbol femenil. Marcos Arellano, se armaron las patadas, los guamazos entre borrachos en el Gran Premio de México, en la máxima competencia del mundo del motor, en la Fórmula 1, en la capital de nuestro país. Como siempre se armó el zafarrancho y fue una buena carrera, la cual ganó Lando Norris, que además se coloca en la primera posición de la tabla general de esta temporada. Así es, había que darle ese toque mexicano al Gran Premio de México. Es que es increíble, Ramón, ahorita que lo dices me da mucha risa que muchas veces pasen esas cosas en México, ¿no? O sea, te vas a otros países, a otros gran premios y no va a pasar eso. Solamente en México acabamos a catorrazos, como por ahí se dice, y bueno, pues se suben las cervezas, mucho sol, hay que tomar mucho, carísima la experiencia. Una gran carrera que de principio a fin se lleva Lando Norris, inició en la pole position y acaba llevándose el Gran Premio. En segundo lugar acabó Charles Leclerc y en tercero Max Verstappen. La clasificación, como bien lo dices, Lando Norris 357 puntos y su coequipero Oscar Piastri 356 puntos, es decir, el campeonato seguramente se va a quedar en McLaren con Norris o Piastri, pero alguno de los dos se va a coronar. Verstappen viene un poquito abajo con 321 puntos en tercer lugar, y luego George Russell de Mercedes con 258 puntos, así que ya falta poco para definir al campeón de la Fórmula 1. Yo lo que espero, Ramón, es que ya inicie la próxima temporada, porque regresa Checo Pérez. Este Gran Premio de México creo que le faltó ese picante, ¿no? El tener un piloto mexicano en uno de los asientos, así que creo que sin Checo Pérez la fiesta se vivió diferente, pero el próximo año ya está confirmado el regreso de Checo a la Fórmula 1. Exactamente, siempre dando la nota a los mexicanos que bajo los efectos del alcohol pues se ponen a pelear en vez de ponerse a ver el deporte. Marcos, hoy acaba una semana más de la NFL. Así es, la NFL que también tiene partidos importantes. Lamentablemente mis Cowboys no pudieron sacar la casta ayer, pero hoy cerramos con el Monday Night Football, el clásico Monday Night con los Jefes de Kansas City frente a los Commanders a las 6:15 de la noche. Los Jefes que evidentemente vienen han mostrado mucha irregularidad, van en picada, pero creo que van a levantar al final de la temporada y se van a colar. En uno de los partidos interesantes de esta jornada, las Águilas de Filadelfia le pegaron 38-20 a los Gigantes en ese duelo de división, donde los Gigantes en el primer duelo le habían ganado a las Águilas, le quitaron el invicto y esta vez pues las Águilas salieron victoriosos. Los Cuervos le ganaron 30-16 a los Osos. Y otro partidazo, los Jets por fin ganaron en la temporada su primer triunfo frente a los Bengals, 39-38, Ramón. Los Jets habían ido 0-7 en el inicio de la temporada y ahora ganan su primer partido por un punto de diferencia. Y bueno, ya los aficionados de los Jets ya estarán contentos porque
eran puras quejas y evidentemente los Jets llevan años en la oscuridad en la NFL. Ojalá esto sea un envío anímico para que vayan en ascenso y le regresen esas alegrías a sus aficionados. Así que hoy a las 6:15 Jefes Commanders para que no se lo pierdan. Que tengas excelente lunes, excelente semana, excelente fin de mes también, Marcos Arellano. Nos conectamos mañana otra vez aquí en Magazine Directo. Muchas gracias, amigos. Excelente inicio de semana. Eso ha sido todo por hoy en Magazine Directo. Ya hablamos las noticias locales, las nacionales, las internacionales. Nos conectamos parcialmente con Waldo Maya. Tuvimos la entrevista con el diputado Arturo Maximiliano y ahora los deportes con Marcos Arellano. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana por el stream de la página web www.magazinedequerétaro.com.